Una de mis sobrinas decía, me avergüenzo del mundo en el que vivimos. Porque alguien al que se le ocurre, nada más así, puede decidir tomar tu vida. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la seguridad que se supone que nos debe dar? Ya no digamos las autoridades, la sociedad, nuestros pares, nuestros amigos, los ciudadanos de al lado. Entonces me da mucha rabia. Pero no nada más es rabia, es impotencia. Era una persona muy amigable, una persona muy apoyadora. Siempre luchaba por lo que ella quería, siempre. La maestra Matilde era una mujer luchona. Siempre daba para adelante, siempre viendo por los docentes, por los alumnos, por las personas que a su alrededor estaban. Siempre luchando por darles lo mejor. Una mujer muy entregada a su trabajo, a sus ideales, defensora siempre de los alumnos, de los derechos de los alumnos. Matilde Gil Herrera, gran esposa, gran madre, gran maestra, gran amiga, muy compasiva con los demás. Para mí, mi Matilde, mi mamá, era una mujer de carácter muy fuerte, pero súper amorosa. Yo siempre lo he dicho, sobre todo maestra. Mi mamá era muy orgullosa de ser maestra, de ser la maestra Matilde. Fue la mujer que me formó. Yo creo que como muchas mujeres en este país, mi mamá fue hija de la violencia también. Yo creo que 76, 79, sí. Fíjate, la generación es Heroico Pueblo de Nicaragua, Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1976-1979. En 1976 yo llego a la ciudad de Chihuahua y tengo oportunidad de incorporarme al Comité de Defensa Popular. En ese entonces, el Comité de Defensa Popular era una organización muy importante, no solo a nivel estatal, sino nacional, porque fue pionera en luchas muy importantes que después se replicaron en otros estados del país. En esas épocas yo era estudiante universitario de la Universidad de Chihuahua. Y ella era estudiante del Tecnológico Regional de Chihuahua. En el Comité de Defensa Popular se da la característica de que todos los dirigentes son dirigentes colectivos. Entonces los dirigentes de cada miembro y cada organización eran parte de la dirección conjunta del Comité de Defensa Popular. Pues eran épocas de mucha movilización, particularmente estudiantil. Los dirigentes estudiantiles eran dirigentes de todo el movimiento.
Ella ayudó mucho a construir el Comité de Defensa Popular. El Comité de Defensa Popular incorporaba a personas, familias sin vivienda, también a personas que seguían en el movimiento porque había que luchar por los servicios, la luz, el drenaje, el agua, las escuelas, los maestros, etcétera, etcétera. Invadimos los terrenos, nos metimos en los terrenos y en todos los terrenos cerramos las cantinas y abrimos escuelas. Y en donde no había maestros, hicimos maestros. Y una de esas colonias, pues fue la colonia Francisco Villa. En ese momento era la colonia más grande de la ciudad. En ese momento era la colonia que anidaba toda la gente que se unía a los rebeldes de las invasiones, de la lucha de los estudiantes, de los campesinos. Había un gobernador aquí que era Óscar Flores, los llegaron a perseguir, literalmente a perseguir, les llegaron a balacear el carro que traía el licenciado y ella siempre estuvo ahí al lado de él. Era como una esponjita, es decir, era fácil que aprendiera cosas, que reflexionara sobre algunos errores. La materialización del sueño de dos chavitos que eran mis papás, dos jovencitos junto con otros jóvenes como Adán Sigala, Jesús Huereca, los Gómez, que iniciaron un movimiento porque creían en la justicia. Compartimos pues prácticamente todo lo que era la vida en el Comité de Defensa Popular, que además era una escuela para las personas que queríamos hacer trabajo social para mejorar las condiciones de la población. Realmente esos años fueron años de que la familia sufrió muchas privaciones, mucha precariedad. En aquella época, fueron movimientos, ellos vivían en una situación de mucha modestia, de mucha, no diría pobreza, pero de carencia. Pues ella siempre estuvo al frente sin hacerse a un lado, ¿no? Era una mujer valiente. Y dejaron todo, dejaron hijos, familia, su vida, cualquier tipo de comodidad, sus hambres personales de acumular riqueza, todo por participar en un movimiento que le dio casa. Estamos hablando de 89 colonias populares solamente en el estado de Chihuahua. Esta escuela se creó por la necesidad de que aquí cerca no había una escuela secundaria. La más cercana era la Federal 2. La escuela tiene una gran historia. Se fundó en el año 1972. Como aquí la colonia era una de las colonias de la periferia de la ciudad, pues tenía una gran captación de alumnado que venía de diferentes partes de aquí de las orillas, podemos decir, del centro de la ciudad. La importancia de esta escuela es que siempre acogió alumnos de todas partes, como le digo, todo el alumno que llegaba, que venía corrido, que lo corrían de otras escuelas, que no tenía para dónde ir. Y como aquí era una colonia de reciente formación o de fundación de esta colonia Villa, forzosamente tuvo que haber una escuela que le diera estudios, sobre todo a la gente que venía, a los hijos de campesinos. Esa es una característica diferente a las otras escuelas, que aquí no hay distinciones ni que tú no entras, no, aquí entran todos los que quieran venir a estudiar y tengan ganas de estudiar. Como un servidor y la maestra Matilde, éramos estudiantes y aún así ya se nos había contratado para trabajar como maestros
aquí de otras generaciones que venían más atrás de nosotros. La maestra siempre tuvo una concepción muy importante para la clase social, o sea, para las clases sociales, siempre brindando un gran apoyo a los más necesitados, sobre todo a los hijos de campesinos o a los hijos de las gentes, de las familias que se asentaron precisamente en esta colonia, en la colonia Villa. Le gustaba mucho que los muchachos tuvieran el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y además de eso, su desarrollo físico, salir al campo. Año con año hacíamos un viaje a Majalca con los alumnos, que caminábamos, ellos acampaban en un cañón encantado. Ellos aprendían a prender fogatas, a lavar sus propios trastes, a saber que ahí no había ni mamá, ni papá, ni televisión, ni celulares, ni mucho menos, ¿verdad? Que iban a aprender, desde prender una fogata para guisarse un huevo. Ella luchaba porque los muchachos salieran adelante, de sacarlos de las drogas, de sacarlos de los malos caminos que agarran, porque pues teníamos alumnos de todo, ¿verdad? Yo recuerdo a Matilde defendiendo a los niños, a las niñas, que ya otra gente decía, ya córranlos porque son malandros, y ella no. Un lema que tenía ella que decía era, o sea, ya hay mucha gente en la calle como para seguir mandando a estos pobres muchachos a la calle, ¿verdad? Hay que atenderlos, hay que buscarles una solución. Inclusive los cuidaba, salía fuera de las instalaciones de la escuela. Se hacían guardias para ir a buscarlos, a vigilarlos, y ella entre todos nosotros ahí iba también. Así es, o sea, estábamos muy al pendiente de que no vino fulano, no vino fulana, qué está pasando, o ahí mismo alguien decía, ¿verdad? Sí, o sea, porque eran los hijos, las hijas de nuestros compañeros de la organización, entonces no era nada más enseñar el ABC. Yo llego a la escuela por un conflicto. En aquel entonces, por mala conducta, me mandaron a vivir con mis abuelos. Yo no era de la zona norte de la ciudad, me mandan a vivir con mis abuelos y me meten a la escuela. Una escuela complicada, pero con mucho sentimiento lo digo, la verdad es que muy buena escuela. Y la maestra Matilde realmente fue la que nos hizo, digámoslo de esta manera, ir por un buen camino. Éramos puro chavo que nos gustaba. En aquel entonces era muy de moda en Chihuahua la pandilla. La maestra Matilde obviamente sembraba una semilla en todas las personas que se le acercaban, en todos los aspectos, emocional y obviamente de conocimiento, de experiencia. No sé, como que le gustaba realmente ayudar a los chavos. Sabía que había una obligación que más allá del aula le tocaba y la hacía, ¿no? Fue una maestra muy sensible, de sentimientos muy nobles, sobre todo tanto para nosotros como maestros, como también para los propios alumnos. Pues mi mamá desapareció el 5 de abril del 2017.
Me habla mi sobrina América, como a las 11 de la noche. Me pregunta por su mamá, que si no la había visto. Le digo yo que no se había comunicado conmigo. Enseguida me habla mi sobrino, me hace la misma pregunta y le digo que no. Entonces me comentan que no la encuentran. Cuando salimos de la escuela, a las 2 de la tarde, dijeron que la maestra estaba desaparecida. Y pues eso es muy triste. O sea, es un absurdo porque las instituciones te dicen que no puedes poner una denuncia por desaparición hasta pasadas 72 horas, pero las primeras 72 horas son vitales para encontrar a un desaparecido. Otra trampa del sistema. Durante toda la noche mis hermanos buscaron a mi mamá. Buscándola entre cerros. Buscamos en hospitales. Entre colonias. Hoteles, restaurantes. Casas de seguridad. Lo que te puedas imaginar, estacionamientos para ver si no sé, si había quedado conversando con alguna amiga. Buscamos a todo el mundo, hablamos con todo el mundo. Y pues no la encontramos. Muy triste, pasaban los días y no encontraban a la maestra. Resulta que la UEX entonces no dio por desaparecida a mi mamá, la unidad especializada de antisecuestros, no lo da como un secuestro, sino empiezan a estructurar evidencia para decir que era una desaparición, o mi mamá se había ido por su propio pie por violencia doméstica. ¿De dónde lo sacaron? De ningún lado. Eso era lo que simplemente las fiscalías, y lo puedes ver con cualquier fiscalía de la mujer en los estados, y en lugar de tratar de hacer una investigación profunda, no digo que el 100%, pero se van por lo más fácil, que es decir, le pegaban y se fue, claramente, o se fue con el novio, o se fue con el amante, todos estos paradigmas que hacen que las mujeres seamos tratadas como elementos de segunda y que justifican el que no nos busquen y que nos traten como si fuésemos menos que basura. Eso lo dan las fiscalías para las mujeres. Empiezan a citar a los maestros, entre ellos citan al que fue el autor material intelectual de la desaparición de mi mamá, el que la secuestra, Abraham Tarango. Lo citan y Abraham Tarango llega y declara a la Fiscalía de la Mujer en Chihuahua que en efecto mi mamá se había ido porque había tenido un problema doméstico y que se había ido porque había tenido una diferencia con mi señor padre. Primera declaración. Y lo vuelven a llamar a declarar. Y entonces Abraham vuelve y dice, ay no es cierto, me equivoqué. Lo que pasa es que la maestra se fue a hacer una liposucción. Entonces, como no quería que nadie supiera, pero va a volver en 10 días. Fuimos a Liverpool, que ahí fue donde la última vez donde supieron que ella, o donde ella dijo que iba a ir a hacer unos pagos. Entonces vamos, lo que hubiese hecho cualquier policía con 2 dedos de frente. Fuimos a ver las cámaras de seguridad y todo. Entonces se ve en esos videos que mi mamá llega por una puerta, entra a Liverpool, la tienda nos proporcionó también los videos de adentro. Vemos que saluda a la vendedora a la que regularmente iba y le pagaba. Sale por otra puerta porque recibe una llamada telefónica. Hoy sabemos que esa llamada telefónica era de Abraham. Y sale y platica de lejos en una troca blanca, que era la troca de la escuela donde estaba Abraham. Y mi mamá, en efecto, sube por su propio pie a la troca.
y pues ahí ya nos enteramos que este sujeto, él fue el último que la vio, pues, que la trasladó pues en una camioneta que era de la secundaria. Mientras tanto, la Fiscalía de la Mujer volvía a llamar a declarar a Abraham, que lo había dejado ir ya por tercera vez, a pesar de cometer perjurio. Y él llega y dice, bueno, ¿sabe qué? Sí estuve en Liverpool, porque los videos lo ponían en Liverpool. Pero fui con mi novia. Fuimos a comprarle, creo que una bañera al hijo o hija de mi novia. Lleva a una chica que se presenta como su novia, que nunca aparece en los videos. Ellos no sabían pues qué era el contenido exacto en los videos, y ella declara, pero ella, cuando está rindiendo declaraciones, comete el error de hacer una llamada, habla con su mamá y le dice a su mamá que el gordo, en este caso Abraham, le va a dar mucho dinero por ir a contar la mentira que está contando en la Fiscalía de la Mujer. ¿Y sabes qué hicieron? Lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Este tipo fueron y se lo pusieron prácticamente, lo entregaron 3 veces, que yo recuerdo fueron 3 veces, y no hicieron nada, absolutamente nada, lo dejaron libre. Ya habían pasado probablemente ya una semana. Habíamos recibido ya una llamada de rescate. Nos habían pedido primero $1,000,000, luego 10 y luego 100. La buscamos todos los días. Fueron 19 días de angustia, de dolor, de desesperación. Y aquí viene a la par la muy lamentable relación, y digo lamentable por no decir nefasta, con el gobernador Javier Corral. Y me dice a mí, bueno, mira, Lilia, yo no te quiero decir esto enfrente de tu papá, porque tu papá pues ya está grande. Pero me parece que tu mamá se debe haber conseguido un novio, es que tu papá ya está viejo y debe de estar con él allá en la playa tomándose una piña colada. Yo le dije al gobernador, mira, yo estoy cansada que me digas, que insinúes en todas estas reuniones que mi mamá se fue con alguien, porque siempre había la insinuación constante de que mi mamá se había ido con el novio. Eso era lo que, como si fuera una muchachita de 15 años. Y le digo, yo estoy cansada, gobernador, que me digas que mi mamá es una puta. Sí, sí es puta. Nada más, comunícamela. Me llaman y me dicen que encontraron el cuerpo de mi mamá. Resulta que las investigaciones de la propia fiscalía dieron como móvil del asesinato aparentemente que Abraham quería ser el director de la escuela donde trabajaban mi mamá y él. Pero ¿qué fue lo que se preocupó Javier Corral y su amiga jueza de poner en los medios de comunicación? Un crimen pasional, para limpiarse la cara, para que se acabara la historia, porque nadie puede defender a una mujer que es puta. Nos lastimó mucho porque los medios escritos y digitales pues trataban de dar una información distorsionada, una información dolorosa, incluso para nosotros, que aquí estábamos al pendiente de todo lo que sucedía. Sí, fue una prensa muy cruel, o sea, con notas muy crueles, falsas, pura situación de morbo, de amarillismo, y se portaron muy mal con la familia. Mira, Chihuahua tiene una característica muy fea, ¿no? Realmente tenemos en Chihuahua mucho feminicidio.
Pues el tema de los feminicidios pues es el asunto del patriarcado, es importante, pero atrás de eso está la impunidad. Esa muerte, como murió la maestra, para mí fue algo muy trágico, muy tremendo. Ella no se merecía eso. Y así como están en la impunidad realmente, aunque hay, pues creo que 1 o 2 personas detenidas en el caso de Matilde, pues sabemos que hay otros que son los autores intelectuales, no aparecen, no están, pero que además lo dejaron escapar. Lo tuvieron y lo pudieron haber retenido, pero no lo hicieron. Y de esos ejemplos está lleno. El Estado me consta, y se dice que el país igual. Hay gente que pierde su vida buscando a sus seres queridos. Y si son mujeres más. Hoy te puedo decir que claro que me sembró una semilla, es una actitud diferente. Estudié comunicación e historia y pues tengo 22 años dedicándome a esto. Prácticamente salgo de la secundaria en el 99. En el año 2000 empiezo a trabajar en los medios de comunicación, todavía ni siquiera, yo estaba estudiando preparatoria y me dieron oportunidad, pero mucho me sirvió eso, realmente me sirvió que me dijo, busca, o sea, salte de aquí, haz algo, no te puedes quedar en las calles y en las formas, ¿no?, de lo que estás haciendo. Siempre agradecida con la maestra Gil Herrera por su cariño, por su enseñanza, por toda esa luz que expresaba y por la honestidad con la que entraba en cada situación y se acercaba a ti como persona. Una persona que hablaba con el corazón y siempre actuando conforme a lo adecuado y a su parecer. Ella, ya fallecida, pues quedó en nosotros el seguir su propio sendero, su propio camino. Aprendimos mucho de ella. Yo, cuando vengo aquí, la recuerdo como si estuviera viva y sus ejemplos, que nos dejó a todos nosotros, pues aquí está. La revictimización la defino como hacer sentir mal y generar un daño del daño que ya tiene la propia víctima. Entonces, al hacerle preguntas, que esas puedan detonar en ellas inseguridades, malestares, incomodidades, hacer que revivan el hecho sin un motivo o un objetivo, cuestionarlas del por qué están viviendo esta violencia, hacerlas sentir culpables o responsables de las violencias que reciben es una forma de revictimizar. No darles un espacio seguro para que ellas puedan ser atendidas de manera digna, sino por el contrario, exponerlas a una serie de situaciones donde a ellas les genere malestar y ya no tengan ganas de seguir teniendo esa atención, tanto el acceso a la justicia como la atención psicológica, de acompañamiento, de denuncia. ¿Y por qué se da esto? Porque justo el sistema no quiere que esto cambie y entonces busca siempre estrategias para mantener estas ideas y esta cultura. Yo en mi pensar he pensado, ¿por qué a la maestra Matilde no la encontraban rápido? No estaba en un lugar que se podía haber encontrado su cuerpo. ¿Por qué duraron tanto para encontrarla? Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Dónde están las autoridades? Sea la persona que sea, hay que buscarla, hay que ver dónde está,
¿Qué pasó con ella? El gobierno, por desgracia, números nada más son 100,000, 200,000, 300,000, no se ponen a pensar que son 300,000, 200,000 personas y sobre todo, ante todo, más mujeres. Las mujeres tenemos una doble cosificación y entonces hablan de números porque no alcanzaría el tiempo ni la vida para poder detallar la integridad y las historias de vida de las mujeres. Pero entonces al volverse números se vuelve un distanciamiento hacia la humanidad y hacia la vida de la persona. Entonces nos volvemos números y esto ¿qué hace? Que se vaya normalizando. Bueno, si antes eran 7 mujeres que asesinaban en México, entonces ahora son 10. Bueno, ahora son 10. Y entonces los números nos van alejando de esta mirada de historia de vida y dignidad de la vida de las mujeres, de historias, de sueños, de oportunidades. Entonces creo que también el manejar números también es una posición patriarcal, porque desde una mirada feminista lo más importante más allá de los números son las historias y las vidas de las personas. Cuando uno pierde a una persona querida es algo que duele hasta los huesos y yo pienso que no debería estar pasando. Se me hace algo muy difícil y siento que las autoridades no están haciendo lo correspondiente, que no hacen lo que deberían de hacer, que no ponen un alto a todo esto. Hay que prevenir, hay que educar, es fundamental educar en la no violencia, ¿verdad? Desde temprana edad. Entonces hemos impulsado muchas políticas públicas y legislación para atender este problema que lejos de resolverse pues permanece. Si nosotros visibilizamos, ahora que estamos en la posibilidad de visibilizar un caso como este y de modificar una ley para decir que gente como Javier Corral y como el fiscal César Peniche tienen responsabilidad, se la van a pensar antes de tirar expedientes a la basura y de pensar que son niñas que se fueron con sus novios o mujeres que por descuidados o por traer minifalda o porque, o sea, ¿cuántos casos conocemos? Las Fridas, las Divanis, o sea, todas tienen un común denominador. Una autoridad que no hizo su trabajo adecuadamente. Entonces, imagínate un mundo donde las mujeres podamos tener credibilidad, donde podamos gobernar, donde podamos tomar decisiones. Esto va a movilizar y va a poner en la mesa otros intereses que a este sistema no le conviene. Darle responsabilidad penal a los funcionarios públicos, el nivel que sea, que no busquen a una mujer desaparecida. Si bien en lo ideal no tendría que haber una sanción, sino una sensibilización para que las personas tengan la convicción de poder actuar conforme a los derechos humanos de las mujeres, creo que sí es necesario implementar estos mecanismos que si bien tal vez la persona no lo haga por convicción, lo haga por una responsabilidad. Entonces me parece que podría ser un buen cambio y un buen paso para poder transitar a un modo en el que las personas no tengan que ser sancionadas, pero tampoco se cuestionen el por qué revictimizar a las mujeres. Luego Chihuahua se convierte en un estado no de tráfico de drogas como era en algún momento, sino de consumo de drogas, la aparición de crimen organizado fuerte, bandas delictivas. Hay pandillas muy agresivas en Chihuahua y hay mafias del crimen que están asentadas. Pues como que ya las personas empezamos como que a acostumbrarnos a ver eso. Como vemos que no se hace nada, no se busca, no se lucha. Mira, el lastre más feo que tiene México, y Chihuahua no es la excepción, es la impunidad. No buscan, dejan que las cosas se queden ahí y si se olvidan, qué bueno. No se investiga, o sea, a final de cuentas es mucho el mensaje que se manda desde las autoridades, ¿no? O sea, hazlo, no se va a investigar. Cuando hay impunidad, y es para todos los delitos, estamos hablando del 95%, 99% en muchos casos, según el tipo. Cuando esto genera pues, la posibilidad de que los crímenes se sigan cometiendo, pues que finalmente no hay castigo. Es muy duro, es impotencia constante de que diariamente estén apareciendo en las notas periodísticas personas desaparecidas, personas víctimas del delito. Pero yo tengo confianza en que esto puede cambiar.
y depende mucho de cada quien. Nadie la va a revivir. No la va a revivir una venganza. No la va a revivir publicitar nada. No la va a revivir echar la culpa a nadie. Y eso es cierto. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que estas cosas pasen. La mamá ya no la va a revivir nadie. Pero sí podemos evitar que poco a poco se vaya acabando esta violencia sistémica contra las mujeres. En muchos niveles, pero sobre todo en el nivel judicial. Que nos busquen y que nos encuentren. Eso es lo menos que nos merecemos.